Muy buenos días, queridos radioyentes. Qué gusto de estar de nuevo con ustedes. Esperamos que se encuentren bien, disfrutando del calor de esta nueva temporada. Ayer empezábamos el equinoccio del tiempo, el día más largo, pero también el tiempo oficial en el que comienza el verano en esta parte del norte del planeta. De manera que vamos a tener un tiempo de calor, pero vamos a disfrutarlo, y a personas que están en vacaciones tendremos oportunidad de buscar las albercas o las playas para disfrutar de un bonito tiempo, y ojalá sea en familia, para que sea un tiempo en que fortalezca esos vínculos, la unidad familiar, pero también el relax. Dicen los psicólogos que si al cuerpo no se le dan vacaciones, se las inventa, y a veces el invento más frecuente es la enfermedad, y unas vacaciones en el hospital, además de ser costosas, son incómodas y no es lo deseable. Entonces hay que darle descanso y relax a nuestro cuerpo para poder llegar a tener buena salud física, mental y espiritual, y apreciar todas las bellezas que Dios ha creado precisamente para nuestro bienestar. Queremos enviar un caluroso saludo a la comunidad de San Juan Bautista, que está celebrando su kermés hoy y mañana. Ya el lunes estarán celebrando el día de San Juan Bautista, el santo patrono de esta iglesia. Ellos tienen su kermés hoy a partir de las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, y mañana la tendrán de 2 a 11 de la noche. Están ubicados en el 5649 Daily, que es bajando por la calle Paisano, antes de tomar el puente a la Alameda. A su izquierda está la calle Daily, por la Paisano con la Daily. Ahí los esperamos para disfrutar de deliciosos platillos, pero también de un ambiente familiar. También queremos invitar a los jóvenes a un campamento juvenil que se va a tener el próximo jueves 27 al 30, domingo de junio. Va a ser en las montañas de Sacramento, Nuevo México, y es una experiencia religiosa maravillosa que puede cambiar realmente la vida de un joven, puede llevarlo a un encuentro con Jesucristo y a saber encontrarle un sentido nuevo y definitivo a su vida, que es encontrarse con el amigo más fiel, el amigo que nunca falla, que es Jesucristo el Señor. Vamos a estar registrando este domingo después de las misas, pero también el próximo miércoles se va a hacer las últimas registraciones. Es importante que se pongan en contacto y puedan informarse de esta actividad para que realmente se preparen y así puedan estar informado de lo que se va a necesitar y lo que se va a vivir allá. También queremos invitarlo a un congreso eucarístico que vamos a tener aquí en la iglesia de San Pío en junio 28 y 29. Es un viernes, empieza a las 6 de la tarde y el sábado va a ser de 8 a 5 y media, termina con la misa que tenemos aquí en San Pío. Y este congreso eucarístico es el segundo que celebra la parroquia de San Pío, animado por el Ministerio de Adoración Nocturna. Realmente es descubrir los secretos y el valor maravilloso de la Eucaristía. Todos nosotros los católicos sabemos que es el sacramento central de nuestra fe y por lo tanto venir a participar siempre será maravilloso. Siempre hay nuevas cosas que aprender, pero también valorar y profundizar en ella, ¿verdad? Quiero invitarlos entonces hoy a este programa para darles sabor a la vida. El tema que les propongo para este programa es Formemos seres extraordinarios. Este tema me apasiona mucho porque es un tema que está en el corazón del Evangelio y yo quisiera compartir con ustedes este texto bíblico de Mateo, capítulo 5, versículos 46 al 48. Nos dice, si ustedes aman solo a quienes le aman,
¿qué hacen de extraordinario? También los cobradores de impuestos lo hacen. Si ustedes saludan solo a sus amigos, ¿qué hacen de extraordinario? También los paganos se comportan así. Por su parte, si ustedes son perfectos como su Padre Celestial es perfecto, y Él desde el cielo los bendice y nos fortalece. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo en esta cita bíblica que acabamos de compartir, nos está invitando a que nos propongamos ser seres extraordinarios. Estamos llamados a ser seres extraordinarios. Para ser verdadero cristiano es querer ser extraordinario. En este texto bíblico que acabamos de escuchar, el Evangelio nos invita a que realmente nosotros hagamos cosas extraordinarias. Dice, porque ¿por qué hacerlo extraordinario, verdad? O sea, en el texto describe las cosas ordinarias. Por ejemplo, si alguien te golpea, tú lo golpeas. Si tú no me saludas, yo no te saludo. Si tú no me quieres, yo no te quiero. Si tú me ignoras, yo te ignoro. Eso es lo ordinario que hace la mayoría de la gente. Hay gente que dice, si tú me odias, yo también te odio. Pero un cristiano no debería partir de eso, sino un cristiano debería decir, si tú me odias o si tú te declaras mi enemigo, yo no quiero ser tu enemigo. Por el contrario, quisiera ser tu amigo y desearía para ti lo mejor, que Dios te pueda bendecir y que incluso pueda llegar a alcanzar la gracia de la santidad. El ser extraordinario debería levantarnos a cada uno de nosotros en la mañana el espíritu y el entusiasmo de que quiero hacer extraordinario aún las cosas más pequeñas o más sencillas o más cotidianas. Por ejemplo, la manera de saludar. A veces uno ve que muchos vecinos se saludan, hola, o a veces, hi, y como que, o sea, ni siquiera se miran, no hay un contacto visual, y casi que es como un formalismo medio forzado, medio, como de mala gana. Nosotros podemos aprender, los cristianos, a saludar de manera extraordinaria cuando usted puede decir buenos días vecino, buenos días Mario, o buenos días Marta, o Josefina, o Camila, o Carmen, cuando podemos llegar a decir el nombre del vecino, que sí lo sabemos y que sí lo deberíamos saber, o del compañero de trabajo, no solamente decirle, ¿cómo estás? O sea, qué bonito es cuando uno oye que la persona pronuncia su nombre, que te pueden decir Jorge, o Juan, o te pueden decir Eduardo, te pueden decir Juana, o te pueden decir María. O sea, maravilloso, eso es muy importante, porque como que esa es la música más agradable que podemos sentir nosotros cuando pronuncia nuestro nombre. Entonces la manera de saludarnos, la manera de nosotros referirnos o tratar a los demás siempre va a ser maravilloso. Entonces, fíjense ustedes, eso debe ser lo que nos impulse a cada uno de nosotros a buscar lo extraordinario. Y Jesús nos da una razón fundamental. Dice, porque su Padre Celestial es perfecto. Entonces, lo extraordinario es lo que nos va a llevar a buscar la perfección en todo lo que hacemos todos los días. Y esto se convierte incluso en el modo más efectivo de evangelizar, en el modo más efectivo de nosotros publicitar nuestra fe cristiana, comportándonos como personas extraordinaria, aún en las cosas pequeñas o grandes, que nosotros podamos tener siempre esa gentileza, esa amabilidad, que podamos tener siempre esa prontitud para servir, para compartir, para ayudar a los demás. No tendríamos que esperar que nos pidan para ayudar o para atender o para servir. Deberíamos nosotros estar casi como a la expectativa, estar como buscando en qué servir, porque nosotros sabemos que todo el bien que hagamos es depositando en el banco del cielo nuestras buenas obras de caridad. Y cada uno de nosotros, así como la gente se esfuerza por ahorrar o por ganar $1 más, nosotros deberíamos
esforzarnos por ganar más méritos para Dios, para que en el libro de la vida donde aparece nuestro nombre no hubieran páginas en blanco, porque en este día no hicimos cosas que merecieran ser registradas en el libro de la vida. Deberíamos, como Santa Teresita de Jesús tenía la santa costumbre de ella, usaba un cordoncito en el bolsillo de su hábito, y cada vez que hacía una obra de caridad hacía un nudito. Cada vez que si le daba de comer a una religiosa, o le ayudaba a lavar los platos, a la hermana que le tocaba hacerlo, o a mapear el piso, o le daba de comer a un jonle que pedía la puerta, si le ayudaba a planchar el hábito a otra monjita mayor que estaba batallando para hacerlo, en la noche, cuando ella hacía su última oración, iba ante Jesús sacramentado y le presentaba el cordoncito con nuditos. Y ella era feliz cuando ese cordoncito estaba lleno de nuditos, y se ponía triste cuando apenas tenía unos pocos, y entonces iba ofreciéndole al Señor a esa hora cada uno de los nuditos. Decía: este nudito te lo ofrezco, Señor, porque le ayudé a mapear el piso a Sister Josefina. Este otro nudito te lo ofrezco, Señor, porque le di a comer a un jonle esta mañana. Este otro te lo ofrezco porque pude atender a una madre desesperada. Y así lo iba haciendo, y ella después terminaba pidiéndole al Señor su bendición y dándole la gracia de que le hubiera permitido haber tenido la oportunidad de hacer estas obras de caridad, estos servicios, y ya podía ir ella a su habitación a dormir en paz con la satisfacción del servicio bien hecho. Y son cosas que pueden parecer simples y pequeñas, pero son santas costumbres que si nosotros nos propusiéramos hacerla de esa manera o de otra, o escribirla en un papelito, lo que fuera, y poder ofrecérsela al Señor al final de nuestro día, nos ayudaría a nosotros a ir creciendo en bondad, en caridad, volvernos realmente seres extraordinarios. Jesús sabe muy bien que no seremos perfectos como nuestro Padre Celestial, pero Él nos pone ese modelo, esa meta: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, que hace salir el sol sobre justos e injustos y envía la lluvia sobre los que agradecen a Dios y los que no lo agradecen. Es decir, que Dios nos ama a pesar de nuestras ingratitudes, pero Dios nos está invitando a que miremos en Él el ejemplo de lo que debemos ser, y cuando Cristo viene al mundo nos enseña a nosotros cómo ser agradable a los ojos del Padre, cómo darle complacencias a Dios, cómo hacer feliz a Dios, cuando realmente nosotros llegamos a tener una actitud de amor, de cariño, de respeto hacia nuestros hermanos. De manera que este tema que estamos tratando hoy, formar seres extraordinarios. Para formar seres extraordinarios, tenemos que nosotros comenzar por ser seres extraordinarios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En lo cotidiano. En las cosas sencillas y pequeñas que estamos haciendo todos los días. No tenemos que inventarnos nosotros cosas extrañas o raras o costosas o difíciles o riesgosas. No. Lo ordinario, en lo ordinario hacerlo de manera extraordinaria, empezando por la manera de saludar, de mirarnos, la manera de tratar a los demás, la manera de hablarle a los demás, la manera de escuchar a los demás. Todo eso va a ser maravilloso. Bueno, querido radio oyente, vamos a hacer una primera pausa. Agradecemos su sintonía y esperamos que continúen con nosotros en esta temática que estamos tratando hoy: formar seres extraordinarios, empezando por nosotros. Si nosotros nos hacemos ser extraordinarios, nuestro ejemplo va a ser la mejor manera de inspirar a otro. Gracias. Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime, dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime. Dímelo, Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará.
Dímelo, Dios, quiero saber dónde se encuentra toda la verdad. Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Muy bien, querido radioyente, continuamos en su programa Formar Seres Extraordinarios. Todos los cristianos estamos llamados a ser seres extraordinarios, y es importante que esta pregunta que hace el niño en la canción Dime Dios, porque hay tantos niños que sufren, tantos niños migrantes que tienen que dormir casi en la intemperie, que pasan hambre, que a veces no tienen un cepillo y un crema para limpiarse sus dientes o jabón para bañarse, y tantos niños con hambre que deambulan por las calles. Hay muchas preguntas que nosotros nos podemos hacer ante tanto sufrimiento humano, ante tanta injusticia, ante tanta indolencia, y es ahí donde nosotros debemos llegar a preocuparnos por hacer extraordinario las cosas ordinarias, de tal manera que nosotros podamos llegar a hacer cambios en el entorno donde estamos viviendo. Dios no nos pide que nosotros transformemos el mundo porque de pronto es una tarea que vemos un poco inalcanzable, ¿verdad? Pero sí nos pide que transformemos el rincón donde actuamos o vivimos, y si nosotros empezamos en nuestro hogar a hacer cosas extraordinarias, vamos a poder formar seres extraordinarios que después se van a poder proyectar a nuestra sociedad y van a hacer la diferencia en muchas cosas con otras personas, y es esto lo que realmente va a ir creando como una onda nueva en nuestra sociedad. Hay preguntas que pueden hacernos pensar, pero también preguntas que pueden inquietarnos sobre nuestra manera de relacionarnos con Dios y con nuestros hermanos. Durante un viaje a Egipto, un turista le preguntó a un musulmán: ¿pero cómo hacen ustedes los musulmanes para orar 5 veces cada día? El musulmán le respondió: ¿y cómo hacen ustedes los cristianos para estar sentados todo el día frente a la televisión? Fíjense ustedes, una pregunta con otra pregunta, nosotros muchas veces se nos puede hacer exagerado que una persona rece 5 veces, o que una persona, además de sus oraciones, vaya a hacer una visita a Jesús sacramentado, o además de sus oraciones, tome un tiempo para leer un texto bíblico, la lectura que indica la iglesia cada día. Pero son estos los alimentos que nos dan el aliciente y las vitaminas espirituales para hacer extraordinario lo ordinario, para hacer que lo ordinario se vuelva extraordinario. Hay que buscar esa fuente, hay que buscar esas vitaminas que alimenten realmente nuestra voluntad, nuestra conciencia y nuestro espíritu, para que realmente nosotros podamos llegar a pasar del dicho al hecho y hacer cosas realmente maravillosas. Si todavía nos seguimos preguntando por qué tenemos que formar seres extraordinarios, es importante, y yo he tenido la experiencia a veces cuando he tenido pláticas o consejería, o he tenido algunos retiros espirituales que me ha tocado dirigir, siempre me ha gustado escuchar muchas vivencias y anécdotas de la gente, porque en ellas aprendo mucho. Cada persona tiene sus experiencias, tiene su vivencia, y siempre hay lecciones que nosotros podemos extraer de esa vivencia, y hay muchas historias, consejos, chistes, incluso críticas que manifiesta la gente, en las cuales realmente nosotros podemos llegar a encontrar enseñanza para nuestra vida personal, para la vida familiar, para muchas veces la consejería que estamos dando, o a veces hasta para mis propios homilías o sermones dominicales. De ahí se pueden sacar muchas experiencias maravillosas y que pueden ser medios a través de los cuales podamos inspirar a otras personas a hacer cosas maravillosas y extraordinarias. Por ejemplo, yo he compartido en alguna ocasión con algunas personas que una mamá lactante, embarazada de su niño, iba a misa todos los días, y ella, cada vez que iba a misa, hacía un gesto muy bonito, que era darle un beso, decirle a su niño, después de que ella comulgaba,
se daba un beso y le decía al niño, este beso te lo manda Jesús, y así lo siguió haciendo, e incluso cuando el niño nació, lo llevaba en el cochecito a la iglesia, y lo hacía, y llegó un día, este niño le dio la sorpresa a la mamá de poder decirle también, el niño cuando ya comenzaba a hablar, cuando la mamá le dijo, este beso te lo manda Jesús, el niño también le dijo, y este se lo mando yo a Jesús. Y entonces fíjense ustedes cómo se puede ir aprendiendo desde la cuna, desde el hogar, muchos valores y esa relación con Dios. Y es maravilloso ver cómo nosotros podemos llegar a ser un elemento catalizador para que realmente se puedan dar esas ayudas y se pueda inspirar a otras personas realmente a encontrar yo diría el motivo y yo diría las enseñanzas para ser personas extraordinarias. Yo los invito a cada uno de ustedes que intentemos hacerlo incluso desde las cosas cotidianas que estamos haciendo, que nosotros nos preocupemos por llegar a hacer extraordinario esas cosas que estamos haciendo a diario y que a veces nos podemos ir acostumbrando a hacerlo de la misma manera, pero es importante que pensáramos que lo que hacemos a diario y como lo hemos hecho, lo podemos hacer de una manera mejor, lo podemos hacer de una manera mucho más yo diría consciente y con un poco más de cariño y de enfoque o atención en la persona con la que nos vamos a relacionar. A veces nosotros hemos tenido amigos que se le nota como cierta tristeza o personas que a veces hablan poco y a veces no hemos tomado el tiempo para acercarnos a esto y sucedió algo muy interesante que en una ocasión yo fui a un convivio de la parroquia de San Juan y estamos allí y yo invité a un amigo que fue conmigo y entramos y ya pues había comenzado el convivio y este amigo miró como a todos los que estaban ahí y de pronto se dirigió hacia una persona que estaba en una esquina comiendo solo. Y ese día yo caí en cuenta que este amigo era una persona que acostumbraba eso. Y era una costumbre que lo llevaba a él a ver quién necesitaba compañía, a quién veía él más necesitado de poder compartir una palabra, de poder tener un poco de presencia ahí. Se fue con esta persona y ahí comenzó a saludarlo, se sentó ahí con él y comenzó a platicar y de pronto esta persona estaba haciendo algo que Jesús lo acostumbra mucho y que lo vemos en los evangelios. Jesús era esa persona que sabía hacer como una lectura de la realidad, como cuando fue a la piscina de Siloé, era un lugar supersticioso donde la gente cuando se movía el agua de la piscina se metían y muchos decían que sanaba, pero de pronto vio un hombre en una camilla solo y Jesús se acerca a él y le pregunta ¿por qué no te metes al agua? Y él dice porque no tengo quien me ayude y cuando yo medio me arrastro pues ya el agua está quieta y no se ha producido entonces mi sanación. Entonces Jesús le dice a este hombre levántate y toma tu camilla y vete a tu casa y el hombre hace lo que el Señor le dice y en ese momento se ocurre un milagro maravilloso, ¿verdad? Pero Jesús hace una lectura de esa realidad y se acerca a un hombre que posiblemente se sentía solo, se sentía ignorado o invisible para los demás y esto lo hizo mi amigo en ese convivio ahí en San Juan y logró sacar sonrisa a esta persona, logró decir como entrar en el corazón de esta persona y eso es lo extraordinario que realmente nosotros podamos llegar a, porque a veces siempre nos sentamos con nuestros amigos, siempre nos vamos con la persona más chistosa, las que más conversa, pero sería muy importante que en nuestra fiesta, en nuestras reuniones, nosotros tuviéramos siempre esa capacidad de poder leer y acercarnos a cada persona. Sabemos que cada ser humano es una imagen y semejanza de Dios, así hemos sido creados, por eso estamos llamados a lo infinito, estamos llamados a lo extraordinario, para que realmente nosotros podamos llegar a ser como a irradiar el amor de Cristo hacia los demás. Por eso es importante que cada uno de nosotros realmente podamos llegar a educar incluso nuestra mirada y a tener una conciencia más universal, más fraterna, una conciencia
que nos lleve a cada uno de nosotros a ver en cada ser humano un hermano, a ver en cada ser humano esa presencia de Jesús. Y esto yo creo que lo vamos logrando en la medida en que vamos creciendo en nuestra espiritualidad, que nos vamos sanando o liberando de prejuicios, nos vamos liberando de entre comillas, de esa falsa prudencia que nos lleva a que si no conozco a esta persona, no me atrevo a acercarme a esa persona. Y es importante que realmente nosotros podamos llegar como a saber innovar, a saber, es decir, atrevernos, a saber, es decir, arriesgarnos, incluso que la otra persona de pronto se muestre, ponga como resistencia a entrar en diálogo o a abrirse o a aceptar nuestra presencia. Pero yo pienso que casi siempre las personas cuando se sienten queridas y sienten que nos acercamos a ellos en son de amistad, casi nunca hay rechazo, incluso ni en los animales. Una hermana mía es muy, tiene una sensibilidad y un amor por la mascota, por los perros, por los gatos, increíble. En una ocasión yo regresaba con mi hermana de una librería, íbamos al estacionamiento a buscar el carro, y de pronto yo veo que ella se va como a un lugar donde vendían comida y compra una salchicha y le dije, ¿qué va a hacer con una salchicha? Y luego se va y lleva un carro, había un perro triste. Y ella se fue allá y le ofreció la salchicha y salió el perro. Y cuando menos pensé, ya mi hermana estaba, tocándole la cabeza al perro, acariciándolo y casi conversando con el perro. Y yo dije, esta muchacha si se arriesga, tu perro la pueda morder o alguna cosa. No, fue algo que para mí fue una lección de sentir esa compasión por este animal que yo ni siquiera lo había visto, que estaba allá bajo un carro, pero mi hermana y las mujeres tienen esa capacidad de ser muy observativa, y fue y le alegró la vida a este animal. No sé si solamente tendría hambre o estaba triste o deprimido o qué otras cosas tendría, pero mi hermana hizo una diferencia en ese animal en ese momento y en esa ocasión que realmente se me quedó muy grabada, y es interesante ver pues cómo se pueden hacer estas cosas. Entonces fíjense ustedes que es mi deseo que en este programa que iniciamos hoy, y yo estaría interesado en hacer por lo menos 2 o 3 programas más sobre cómo formar seres extraordinarios. Y es importante que nosotros podamos saber que eso de formar seres extraordinarios, en primer lugar, tiene que ser una determinación. O sea, que nosotros tomemos la determinación de querer empezar a ser extraordinario y de poder llegar a enseñar, especialmente los padres de familia, a sus hijos, a enseñarle a ser extraordinario. ¿Y cómo se puede llegar a esta determinación? Cuando uno hace la resolución o cuando uno realmente toma la actitud de pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Yo quiero contarles a ustedes, mi amigo Pedro Lor es un maestro de una escuela para niños ciegos y con problemas de la vista. Cuando le preguntaron acerca de su trabajo, él casi siempre percibe la misma reacción, pues expresa que siente preocupación y lástima por sus alumnos. Él contesta que es difícil trabajar con niños que tengan discapacidad de la vista, como sin sentir realmente ese amor y esas ganas de poder ayudarlo. Pedro, en lugar de decirle que no se lamenten sus alumnos, los invita a pasar alguna tarde con ellos. Pocos son los que aceptan la invitación, pero cuando lo hacen se va cambiando su actitud. A Pedro le causa mucha alegría poder ver el cambio que se va dando en esos estudiantes al convivir no en una aula de clase, sino de pronto en un parque o en un centro recreativo, donde ellos pueden llegar como a expresar incluso sus habilidades deportivas o artísticas, donde ellos pueden llegar a darse cuenta que ellos tienen muchos otros valores. Y es sorprendente lo que
pueden ir descubriendo ellos en medio de su limitación, y que de pronto incluso ha llegado a situaciones tan maravillosas de personas que quieran participar en una feria, o que quieran participar en un concurso científico, o que quieran participar también en alguna competencia deportiva. O sea, se va dando unos cambios. Estos alumnos van logrando brillar y descubrir sus talentos cuando ellos toman la determinación de no quedarse lamentando de una discapacidad, sino en ir encontrando solución a los problemas desde una perspectiva de creatividad, es decir, de proponerse retos y metas que ellos puedan llegar a hacer. Incluso el ver que una persona invidente pueda llegar a pintar cuadros, o pueda llegar incluso a elaborar manualidades, o pueda llegar a aprender, por ejemplo, a digitar en un computador que está adaptado para su situación, o a saber usar, por ejemplo, un celular que también está adaptado para su situación. Es maravilloso porque le va abriendo horizonte y le va abriendo campo de acción, y que va trayendo, yo diría, casi como va trayendo unos sentimientos de alegría, de gozo, que sirven de inspiración para otros que han tenido un poquito más de resistencia en atreverse. Entonces, es muy importante en la formación de seres extraordinarios poder ayudarlo a tomar la determinación de hacer cambios importantes en su vida, de poder salir del lamento a descubrir las cualidades y los talentos que cada uno de ellos tiene, y que pueden llegar a minimizar su limitación, encontrando realmente una forma nueva de hacerlo. Es importante entonces que nosotros podamos llegar a ayudar a otras personas a cumplir sus sueños, a ayudar a otras personas a establecer retos, y ayudar a otras personas a que sus limitaciones no se constituyan en un obstáculo, sino que sean para ellos más bien una oportunidad de que se autodemuestren que es posible, que en medio de esas limitaciones ellos puedan salir adelante, porque los pasos pequeños van dejando grandes huellas, y son esos pasos pequeños los que nos van llevando a conquistar grandes metas. O sea, la persona que sube al cerro Everest no lo hace en el último paso, lo hace desde los primeros pasos que comenzó a dar desde el pie de la montaña para ir escalando. Las personas que hoy son profesionales tuvieron que haber empezado en un kinder o en un pre-kinder para ir dando esos pasos de formación que los fue llevando a esa posibilidad. Entonces, es ahí donde cada uno de nosotros podemos saber que es posible ir dando pasos que nos vayan llevando de lo ordinario a lo extraordinario. Bueno, queridos oyentes, vamos a una segunda pausa. Agradecemos su sintonía y esperamos que continúen con nosotros. Dios los bendiga. Do you know how to donate electronically? It is very easy using the following steps. Go online at carishpay.com or dial the telephone number 866-727-4741. Telephone number 866-727-4741. Check donation and follow the instructions. Today, we can give to God from wherever we are. What is important is to always be grateful and generous with Him who loves us and gives us so much every day. Blessings. Bueno, querida comunidad de San Pío y todas las personas que nos escuchan a través de este Radio San Pío, queremos hacer una invitación a tener la oportunidad de participar en una preciosa rifa que estamos haciendo aquí de un Cadillac, de un viaje a Las Vegas, pero también de una gift card. Esta rifa tiene como propósito juntar fondos para
el mantenimiento de los edificios de la comunidad de San Pío. Tenemos preciosos edificios y queremos darle buen mantenimiento, y para esto hemos propuesto un plan familiar. Este plan familiar consiste en que una familia pueda llevar un libro de boletos. Hay un boleto que es gratis, pero los otros 10 boletos se deben vender por $20 cada uno como una donación. Y si una familia de 5 personas se los pueden distribuir, cada persona de la familia puede comprar 2 boletos. Tienen 3 meses para hacerlo y la oportunidad de poder ganar un precioso premio y de estar contribuyendo a las necesidades de la comunidad de San Pío. Esto es algo que está al alcance de todo y dice que cuando se quiere se puede, y si realmente nosotros queremos ayudar a esta comunidad, tenemos esta oportunidad a través de esta rifa y de participar, la oportunidad de comprar. Recuerde que para ganar hay que comprar boletos, hay uno gratis, que lo puede compartir la familia. Dios los bendiga y muchísimas gracias por su colaboración, y estemos seguros que cuando nosotros colaboramos con Dios, Dios siempre nos concederá grandes bendiciones en lo que más necesitamos, en familia y como personas. Gracias, y los invito a participar en este plan familiar de la rifa de la Kermés de San Pío, que será el 29 y 30 de septiembre. Que Dios los bendiga. Feliz tarde. You're listening to St. Pius X Radio, Radio San Pío X desde El Paso, Texas, evangelizing from www.stpiusxelpaso.org. Muy bien, queridos radioyentes, estamos en su programa para darle sabor a la vida, y hoy estamos tratando el tema cómo formar seres extraordinarios. Este tema realmente me apasiona mucho porque está en el corazón del Evangelio. Cristo nos invita a Mateo 5, 46, 48, y dice: ¿qué hacen de extraordinario ustedes? Si hacen lo que hace el común de la gente. Lo que nosotros necesitamos hacer es cosas extraordinarias. Para ser verdadero cristiano tenemos que hacer extraordinario lo pequeño y lo grande, y eso lo tenemos, y de eso tenemos oportunidad todos los días. Y le estaba mencionando que una de las cosas fundamentales y la primera para llegar a salir de lo ordinario a lo extraordinario es tomar la determinación de querer hacer de lo ordinario lo extraordinario, empezando con el saludo, empezando con la manera de hablar con los demás, la manera de relacionarnos con los demás, y también en tener prontitud de servir, de ser atento. Es importante, por ejemplo, nosotros hemos visto que en estos días se hizo la campaña para apoyar a Radio Cristo Rey, donde se tenía como meta juntar los $6,000 para los 3 siguientes meses de funcionamiento, y quiero felicitar a todos los radioescuchas de Radio Cristo Rey, porque se cumplió la meta. Realmente la generosidad de la gente ha sido demostrada de manera extraordinaria una vez más. Las personas católicas que escuchan Radio Cristo Rey han estado apoyando esta radio, y lo han estado haciendo con un amor, con sacrificio, pero han hecho posible que continuemos disfrutando de estos bonitos programas maravillosos, y felicitaciones. Que Dios bendiga y recompense la generosidad con que cada uno de los contribuyentes ha actuado con tanta generosidad. Hay personas que han podido dar más, otros han dado menos, pero Dios sabe lo que cada uno hace, y Él, que todo lo ve y lo sabe, bendiga la generosidad y bendiga a todas las personas que trabajan para Radio Cristo Rey, para que ellos sientan el compromiso de ser extraordinario en lo que hacen para llevar a cada uno de los radio oyentes esos bonitos mensajes que nos ofrece Radio Cristo Rey cada día en tantos momentos preciosos de la vida, para que cada uno de nosotros podamos llegar a tener esa fuente de inspiración y de alimento para nuestra fe. Bien, continuamos entonces con nuestro programa cómo formar ser extraordinario, y otra, le decía que la base, la primera, es tomar la determinación de querer pasar de lo ordinario a extraordinario en nuestra manera de actuar. La segunda va a ser la capacidad de escuchar. En una ocasión un campesino le preguntaba a otro: oye, compadre, ¿por qué Dios nos dio 2 orejas y solamente una boca? Y el amigo que le preguntaron se quedó pensando, y luego le dijo: ¿sabes por qué?
porque Dios quiere que escuchemos más y hablemos menos. Pero la mayoría de los seres humanos parece que tuviéramos 2 bocas y solo una oreja, porque casi no escuchamos. Uno de los defectos de los seres humanos es que no somos buenos para escuchar a los demás. Y es importante que nosotros nos esforcemos por saber responder al propósito de Dios, que nos dio 2 orejas para que escuchemos más y nos dio solamente una boca para que hablemos menos. No hagamos lo contrario. Es importante saber escuchar al otro. Este es el sueño de todo niño, ser escuchado. Cuando yo era un chamaco y estaba aprendiendo a conducir, mi padre, frente al volante de un G Willy, que fue donde yo aprendí a conducir, en un semáforo en verde, ya estaba comenzando a presionar el acelerador cuando mi padre comenzó a explicarme qué era lo que seguía, o sea, cómo debía, cuando se para el carro en el semáforo, ponerlo en neutro, porque era un carro estándar, y cómo para empezar tenía que poner de nuevo la primera, quitar el pie del clutch y ir hundiendo el acelerador. Era muy importante que yo escuchara muy bien el mecanismo que tenía que hacer para llegar a irme convirtiendo en un buen conductor. O sea, cuando uno aprende a conducir, y ustedes lo podrán recordar cuando aprendieron, todavía uno como que tiene que pensar todo lo que está haciendo y como, o sea, diferenciar bien dónde está el clutch, el acelerador y los frenos, y no irlo a confundir porque eso puede causar un accidente, pero hasta cuando llega uno el momento en que uno mecaniza tanto este movimiento que ya no tienes que mirar hacia los pedales, porque ya en tu cerebro está registrado el espacio y la presión con que tienes que poner el pie en cada uno de estos pedales, ¿verdad? Entonces, pero es importante saber escuchar esa explicación y tratar de entenderla para que la vamos mecanizando y así podamos saber cuándo debo frenar, cuándo debo poner el pie en el clutch para poner un cambio de más velocidad y así ir avanzando en la velocidad en el carro, y cuando se llega a una luz roja, cómo se debe parar y lo que se debe, el procedimiento que se debe seguir de poner otra vez el carro en neutro para volver a comenzar. En este aprendizaje yo recuerdo que mi padre tuvo mucha paciencia y seguramente tuvo que explicármelo varias veces, sobre todo cuando tenía que reversar en una pendiente. Fue una de las cosas que más me costó, poder poner el pie atravesado sobre el freno y el acelerador, y cuándo frenar y cuándo acelerar. Fue algo que me costó un poco, y luego manejar los espejos retrovisores para poder saber cómo reversar. Hoy en día ya los carros están más avanzados y ya tenemos ahí un tablero electrónico que nos dice qué hay atrás, y más que mirar de pronto los retrovisores, de pronto uno mira el tablero, pero es interesante tener ese conocimiento de los retrovisores externos, y el interno nos da una mayor seguridad y uno ya desarrolla ese reflejo para poder llegar a hacer esto, pero se parte de un diálogo y realmente fue mucha la paciencia que tuvo mi padre para lograr que yo fuera mecanizando todo esto, como seguramente lo han tenido muchos papás o mamás con sus hijos, para que logren tener este aprendizaje y así podamos llegar a ser buenos conductores. Entonces es importante que nosotros muchas veces pudiéramos recordar esas historias de muchas cosas que hemos ido aprendiendo de nuestros padres o en nuestra casa, de pronto de cómo manejar una máquina para cortar zacate, o cómo nosotros podemos llegar a aprender a manejar una lavadora o el horno. Todas estas cosas tenemos que escuchar primero la explicación que nos dan o leer los manuales para que realmente nosotros podamos hacer buen uso de estas cosas. Y qué interesante sería que nosotros tratáramos de recordar qué enseñanza o qué consejo o de los consejos o enseñanzas que en esta semana recibí de mis padres o de un maestro o de un buen amigo. ¿Cuál es el que más recuerdo? ¿Cuál es el que se me hizo más interesante, verdad? Si nosotros pudiéramos hacer esto por semana o una vez al mes, creo que nos ayudaría a nosotros saber apreciar
todo lo que estamos aprendiendo de los demás. Y es importante que nosotros demos cuenta que un buen comunicador no solamente es el que sabe hablar, sino también el que sabe escuchar, porque muchas veces cuando escuchamos a las personas nos damos cuenta realmente de qué manera lo podemos ayudar y qué es lo que a esas personas realmente le inquieta. Yo personalmente, de mi experiencia como sacerdote y psicólogo, he tenido siempre el propósito y la clave de la importancia de saber escuchar al otro, porque muchas veces en lo que el otro dice está, además de manifestar cuál es el problema, a veces las personas mismas están insinuando cuál es la solución. Y no tendríamos que llegar a ser grandes sabios, a tener todos los conocimientos de la conducta humana para poder llegar a ser asertivo en saber recomendar o en saber proponerle a la persona cuál sería la forma de solucionar o de ir logrando solucionar el problema o logrando implementar una nueva conducta que lo libere o lo saque de un comportamiento que le está causando problema o vergüenza o que lo está poniendo en riesgo incluso de su propia libertad o de tener un problema legal, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros tenemos esa capacidad de escuchar, va a ser muy importante, y recordemos esas palabras que le decía un amigo a otro. Dios nos dio 2 orejas y una boca porque Él quiere que escuchemos más y hablemos menos, y que nosotros podamos tener siempre esa capacidad de escuchar bien a los demás, de poner atención, y cuando no entendamos lo que la otra persona está diciendo, preguntémosle. O sea, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Entiendo que lo que has dicho, lo que te aflige o te preocupa o lo que realmente te inquieta es esto. Esas formas de nosotros hacer como un feedback, de retroalimentar lo que el otro está diciendo, nos puede llevar a que la persona nos pueda decir, correcto, eso es, o nos puede decir, no, es que no es exactamente eso, sino esto y esto. Entonces la persona nos ayuda a precisar, y si nosotros le ponemos atención a esto, vamos a poder ser más asertivos en la ayuda que le podemos dar. Otro criterio o otra enseñanza importante para lograr formar seres extraordinarios, es muy importante creer en los demás. Hay un dicho que nunca me ha gustado y es duda de todo y acertarás. A mí me parece que este es un criterio que es enseñarle a los demás a sentir desconfianza. Y yo creo que es importante que nosotros como cristianos podamos creer en los demás y enseñarle a los otros a confiar en los demás. Porque si nosotros no confiamos en los demás, llega un momento en que vamos a tener unas relaciones fragmentadas, unas relaciones fracturadas. Y esto tenemos que empezar a hacerlo desde nuestra casa, de creer en la honestidad de mi hermano, de mi hermana, en creer en su palabra, en creer en lo que la persona está diciendo. O sea, y cuando hay esa confianza, yo creo que eso mismo nos esfuerza a no defraudar. Por ejemplo, yo recuerdo cuando niño, mi padre, una de las cosas que más nos recalcaba es, si usted dice la verdad, no hay consecuencia. Si usted dice, se me quebró un vaso, o sea, no hay problema por eso. De pronto hay una corrección, hay una observación, pero no hay castigo. Entonces, mi padre, no sé si inspirado en el Evangelio o algo que él aprendió también de sus padres, Cristo dice, la verdad os hará libres. Mi padre no lo decía exactamente igual, pero era un principio que estaba iluminado por esa enseñanza de Cristo. Es decir, si usted dice la verdad, no hay consecuencia. Y yo aprendí que la verdad era un valor, lo aprendí de niño, y gracias a esa enseñanza de mi padre, me gusta ser sincero, y no importa que eso resulte agradable o no a la otra persona, pero no me gusta estar barbeando o elogiando cosas simplemente para manipular o para hacer sentir bien a los demás. No, o sea, actuar siempre en conciencia, decir siempre la verdad, y no hay ningún interés ni de populismo ni de crear falsas expectativas, sino es
la realidad. Entonces es importante que realmente nosotros, al creer en los demás, también podamos llegar a fomentar esas relaciones de amistad y de confianza que nos permitan realmente poder llegar a darle al hermano un feedback, una retroalimentación, pero también el poder ser sincero, y hay cosas que de pronto de momento no las asimilamos, pero con el tiempo las vamos a saber valorar, y que las personas con que nos relacionamos puedan aprender a apreciar nuestra sinceridad. Y yo pienso que cuando uno quiere al otro, uno debe ser sincero para hacerle ver también, es decir, como que no siempre todo lo hacemos bien, y que no siempre estamos en lo correcto, y no tenemos que obligar al otro a que piense o haga las cosas como yo, sino simplemente decirle: mira, este es mi punto de vista, esto es lo que yo pienso, si quieres considéralo. Otro valor o criterio importante para formar seres extraordinarios es el valor del sacrificio. En la vida, nuestros padres y la gente que nos quiere siempre se esfuerza por tratar de hacernos un mundo confortable, un mundo sin sufrimiento, un mundo sin preocupaciones, tratando de ayudarnos a solucionar todos los problemas, especialmente cuando somos niños. Yo escucho a muchos padres que dicen: yo no quiero que mis hijos sufran, y entonces tratan de hacer mil cosas por tratar de resolverle todos los problemas a los hijos, y creo que ahí hay un engaño, y ahí hay algo que no es, que no corresponde a la realidad. O sea, todo ser humano va a sufrir, y tenemos que saber tener el valor de enseñarle a los demás que el sufrimiento es el mejor maestro para nosotros, saber valorar y apreciar la realidad de la vida. Y en esto yo agradezco y admiro que Jesucristo el Señor no tuvo temor de decirnos a nosotros que el sufrimiento es importante. Incluso él mismo llegó a decir: era necesario que el Mesías padeciera todas estas cosas para poder entrar a la gloria. Yo pienso que si un padre no quiere que su hijo sufra porque tiene que hacer tarea, o porque tiene que ir a la escuela, o porque tiene que cumplir horario, o porque tiene que cepillarse los dientes, o porque tiene que bañarse, o porque tiene que, comer muchas veces las cosas que no nos gustan pero que son nutritivas, o tomarnos la medicina que necesitamos hacer, o ponerle una vacuna y que le va a doler mucho. No importa que le duela, lo importante es que tú lo estás salvando, que le va a dar una poliomielitis, que le vaya a dar una enfermedad que puede ponerlo al borde de la muerte. ¿Ve? Entonces, hoy en día, por ejemplo, las vacunas, y uno le da pesar que un niño de pocos meses de nacido tengan que vacunarlo, y eso duele, sí duele, pero es para su bien. Y entonces yo no creo que tengamos que someter a las personas a sufrimiento innecesario. Pero hay otro sufrimiento que uno no puede hacerlo por ellos. Un padre no le puede poner la vacuna por el hijo, tiene que ponérsela al cuerpo del niño. ¿Ve? Un padre no puede ir a sentarse a la escuela a aprender lo que tiene que aprender su niño, porque eso tiene que quedar en el cerebro del niño. Entonces, lo mismo, el ejercicio o lo que tengamos que llegar a hacer para tener la calidad de vida, cada uno tiene que hacerlo, cada uno tiene que comenzar a aprender las operaciones de matemática, de álgebra, de química, de física, lo que se necesite, de cálculo, de geografía, de historia. Tenemos que tomar el tiempo para hacer eso, y eso no es algo que podamos sustituir a los demás. Entonces el sacrificio es parte de la vida. Es importante que si nosotros realmente queremos aprender, por ejemplo, a montar bicicleta, o a patinar, o a nadar, tenemos que hacer el esfuerzo de correr ese riesgo, de pronto con una supervisión, con una ayuda, y de pronto ayudan a los hijos con triciclo, con más ruedas para que aprendan, pero van aprendiendo a saber, por ejemplo, patinar o montar bicicleta en dos ruedas. Es un equilibrio. Y de pronto después podemos aprender a montar motocicleta, o a patinar en el hielo, o a columpiar, o a hacer otro tipo de cosas, pero esos esfuerzos después resultan muy satisfactorios, porque uno ve después la maestría, como cuando el niño comienza a aprender a caminar, que da pasito y se puede caer, hay que estar con cuidado y de pronto darle la mano, pero también es el esfuerzo. ¿Para qué? Para que no se quede gateando, para que no se quede arrastrando, y así podíamos verlo en la perspectiva de todo lo que se tiene que hacer. Entonces es importante no solamente enseñarle a la alegría, el amor, la comodidad,
o el bienestar, sino también enseñarles que hay cosas en la vida por las que tenemos que sacrificarnos, hay que aprender a madrugar, hay que tener disciplina, hay que tener orden, hay que tener limpieza personal, hay que hacer el esfuerzo por sacar tiempo para estudiar, para formarnos y para ayudar muchas veces en las cosas de la casa. En la medida en que los hijos van creciendo, hay que participarlo de alguna responsabilidad, de recoger sus juguetes, de pronto de llevar el plato a la platera, de hacer cosas, de recoger su cama, poner la ropa ya que es sucia en la canasta. Todas esas cosas son esfuerzos, sacrificios que se tienen que llegar a hacer para el bienestar y para el orden y para nosotros tomar responsabilidad sobre lo que realmente podemos y nos corresponde hacer. Entonces, fijémonos pues, queridos radio oyentes, que en esta formación de ser extraordinario tenemos que tener algunos criterios, tenemos que tener algunos valores fundamentales para que realmente nosotros logremos que esto se vuelva una realidad en nuestra vida, de pasar de lo ordinario a lo extraordinario. Quiero agradecer su sintonía, estamos llegando al final de nuestro programa. Que tengan un feliz fin de semana. Les recuerdo que tenemos la kermés de San Juan Bautista esta kermés está en el 5649 Daily, y también el campamento juvenil que va a ser este próximo jueves 27 al 30 en Nuevo México. Este domingo vamos a estar registrando, ojalá se animen a venir, es una maravillosa experiencia. A todos gracias y que tengan un feliz fin de semana y que Dios los bendiga y que podamos proponernos pasar de lo ordinario a lo extraordinario para que realmente seamos auténticos y verdaderos cristianos. Gracias por su sintonía y que Dios los bendiga y la Santísima Virgen los acompañe. Gracias.